ver los elementos de memoria sincrónicos hoy. ¿Vamos? Elementos de memoria binarios. Se manejan 1 y 0 nomás. La clase que viene vamos a hacer el día miércoles y vamos a ver los lineales, ya manejan muchos bits. Ya con eso, a nivel dispositivo estaríamos hasta el último parcial. Y vamos a ver cómo se síntesis, después con los elementos y demás. Pero es importantísimo que entendamos bien el tema los objetivos, este temita nos faltó de la clase pasada, que es presentar el esquema interno de la MEP, tanto del modelo MIDI como del modelo MUR. Es fundamental que lo entendamos bien a esto, porque los últimos temas que veamos síntesis y análisis parten de esto. Que esto parte de la definición de los modelos a su vez. Y después vamos a pasar a definir los elementos de memoria, vamos a ver qué son los latch, los tipos y la regla de funcionamiento, vamos a ver los flip-flops, tipos y la de funcionamiento. ¿Estamos? Nosotros ¿cómo estamos? ¿Bien? Cuando hemos visto sistemas funcionales sincrónicos la clase pasada, ¿se acuerdan que hemos definido que eran modelos matemáticos? Que estaban MIDI y MUR. Se definía una química. ¿Se acuerdan? Esto de entrada, esto de salida, conjunto de estado. La función de salir es el estado siguiente. ¿Se acuerdan de eso? Y Milli y Moore solo definían en su modelo matemático, bien, en que en Milli la salida tiene tanto del entrada como del estado. Y en Moore definía solamente del estado. Aquí vamos con eso. Que nosotros, ¿cómo vamos? El modelo de Milli en un modelo de Milli, si vemos el esquema interno, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un sistema combinacional acá. Vamos a tener ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Usted puede haber cualquier dispositivo combinacional, con puertas A, MUX, DMUX, DECO, si ustedes quieren. ¿Estamos? Pero ahora, ¿qué es lo que le agregamos? El elemento de memoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se definía esto? Entonces, nosotros vamos a tener entradas externas del sistema combinacional. El sistema combinacional, las salidas van a ser las entradas del elemento de memoria. Estamos las salidas de mi compuerta, de mi DECA, de lo que sea, van a ir al elemento de memoria. Y las salidas del elemento de memoria van a ser mi entrada de combinacional. ¿Estamos? Ahora bien, si tenemos un modelo Milli, ¿qué es lo que decía el modelo Milli? Que la salida era función de las entradas y del estado. Entonces esto va a ser su flujo. ¿Estamos? Y mi salida, esta, va a venir ahí. ¿Estamos? Obviamente, ese sub U, la definición de esto también que me daba. El estado, la función del estado siguiente, el sub U más 1, que depende de la entrada y del estado actual. Entonces, acá también vamos a tener ese sub U más 1. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo el esquema interno de un modelo Milli? La salida es función de la entrada y del estado. Y la función del estado siguiente es función de la entrada y del estado. ¿Estamos? Y las salidas de mi sistema combinacional son las entradas de mi elemento de memoria. Y las salidas de mi elemento de memoria son las entradas de combinacional. ¿Se entiende? Lo que vamos a empezar a ver ahora es el elemento de memoria. Esto es Milli. ¿En qué se diferencia con un MUR? Y algo que muchas veces lo mezclan y lo toman a este como un solo esquema general de síntesis o como un solo circuito interno.
Cuando es Moore, este no es el mismo esquema. Si el modelo es Moore, la tabla es Moore y el diagrama es Moore, ya no podemos usar este. Porque ¿en qué se diferenciaba con Moore? En el Moore también vamos a tener un elemento y también vamos a tener el sistema combinacional. El S sub U más 1 sigue siendo el SU más el XU. Eso estamos claros, ¿no es cierto? Pero ahora bien, ¿a qué es igual el Z sub U en el Moore? ¿De qué depende? ¿De la entrada? SU del estado. Del estado. Entonces no puedo sacar ZU de acá en Moore. Claro, voy a tener que tener un sistema combinacional 2 donde de ahí voy a sacar Z sub U. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia de esquemas? En uno, la salida depende del estado actual y de la entrada. En el otro, la salida solo depende del estado. Por eso, según el modelo que tengan, es con quién lo voy a manejar. Esto ya lo tienen recontra sabido, recontra entendido. Es la primera parte entera. Acá pueden usar cualquier dispositivo que lo escribimos bien. Baja, mediana, gran escala, que ustedes quieran. Y esto es lo que vamos a empezar a ver ahora. En la clase vamos a ver elementos de memoria binarios que manejen de a un bit de una sola salida y la posterior clase NA, que ya tenga muchos bits que manejen, ¿se entiende? Y ya con eso quedaría medianamente completo todo lo que vamos a ver hasta el tercer parcial. Por eso es importante que entendamos bien cómo funcionan los elementos de memoria, que es lo que vamos a empezar a ver. Ahí en Moore, o sea, lo que hace el sistema de combinación 1 es determinar el estado, pero no me da ninguna salida. No. Y el sistema de combinación 2 El que me da la salida. el estado y Me va a dar la salida. Estas son salidas externas y entradas externas. Eso es lo que me va a ejercer acciones sobre los actuadores. Y estos proveerán de esencia. Pero no le falta que el sistema combinacional 2 le entre un estado, Como un estado. porque cada salida ahí es función de un estado, pero no era. Claro, de ese sub U. Es el mismo cable, ¿ves? Ah, bien. Entonces, como que acá viene ese sub U y se va para los dos lados. ¿Estamos? Entonces, Claro. Bien. Entonces, el modelo Mili se diferencia porque tiene las entradas, las salidas y el estado. Entonces, solo usamos un sistema combinatorio. En el DO necesitamos dos. ¿Estamos? Un circuito combinacional DO y un sistema, bueno, acá han puesto sistema de circuito. Bien. Ahora vamos a empezar a ver los elementos de memoria, que es lo único que se le agrega a lo que ustedes ya saben. Vamos a ver la clase de hoy, elementos de memoria binarios solamente. ¿Estamos? Entonces, son dispositivos capaces de almacenar información temporal. Obviamente, solo vamos a almacenar un bit en este tipo de dispositivos. Se pueden clasificar los elementos de memoria como binarios o como n-arios, n bits. ¿Estamos? Los binarios se van a dividir en dos ramas, en latch y en flip-flop. Latch son circuitos, son dispositivos binarios que no dependen del sincronismo, que son asincrónicos. ¿Estamos? Cambia algo el latch, cambia algo la serie, no dependen, o sea, del reloj. Y los flip-flop ya sí son sincrónicos, o sea, uno se diferencia del otro en que uno es sincrónico y el otro es asincrónico. Los flip-flop vienen cuatro tipos: los RS, los JK, los D y los T. ¿Estamos? Y después, en los n-arios, lo vamos a dividir en tres. Eso es, va a ver la clase después del TP. Los n-arios se dividen en contadores que cuentan, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, hacia arriba o hacia abajo, 4, 3, 2, 1. En el registro de desplazamiento, que desplazan. A veces cuando van a la cancha están entrando, empezamos a empujar para ver si no paramos la entrada, vuelven igual. Entonces van empujando y se van desplazando. Eso es el registro de desplazamiento. Y las memorias RAM, que podemos decir que son unas primas de la ROM, que en lugar de solo leer, pueden leer y escribir.
Entonces, la clasificación de elemento de memoria según la cantidad de bits. Y si vamos del otro lado, es si son asincrónicos, que hemos dicho que son los latch, que pueden tener construcción con compuertas NAND y compuertas NOR. Y tenemos los sincrónicos, que tenemos las memorias RAM, los registros de desplazamiento, los controles, los flip-flop, entre 4 tipos. ¿Estamos? ¿Qué significa? Porque obviamente todo esto viene de los yankees. Pero en español, ¿qué significaría flip-flop? Vuelta y vuelta, o sub y baja. Estamos cuando uno sube, el otro baja. ¿Qué quiere decir? Cuando la salida es 1, el otro es 0. Cuando la salida es 0, el otro es 1. ¿Estamos? RS viene de reset y set. ¿Estamos? De setear o resetear una salida, de borrarla, ponerla 1. Por eso es RS. JK viene de jump y keep. ¿Qué es jump? Saltar. Entonces, saltar a 1, quedar en un cerito. Estamos, igual ya lo vamos a ver en detenimiento. D de delay. Tiene un retardito. Le da un retardo a la salida. Pero toda esta es información que viene almacenada. Y T de time de cambio. Si venía un 0, cambiármelo en 1, si venía un 1, cambiármelo en un 0. Eso es básicamente, entendiendo esto, van a ver que el concepto de flip-flop es muy fácil. Que la tabla es muy fácil de entenderla, de deducirla. Porque después van a decir, no me acuerdo de la tabla. Es porque viene de memoria. Pero entendiendo los nombres, ya es fácil. Cuando venga un S acá me lo manda al 1, cuando venga un R acá me lo manda a la 0, a la salida. ¿Entiendes? Y flip-flop, ya sabe, vuelta y vuelta o subir y baja. Bien. Los dispositivos latch, hemos dicho, que son dispositivos biestables, tienen dos estados estables, y hay dos versiones, activada con alto o con bajo. Esa configuración es un latch RS. ¿Qué es lo que hace? Si ustedes ven, hemos dicho que para que tenga memoria, tenía que estar, teníamos una realimentación. Esta compuerta ya la conocen, ¿no es cierto? Es la compuerta no. ¿Qué es lo que hace? Esto realimenta. Y le llama el flip-flop el latch RS. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizamos qué es lo que pasa a la entrada y qué es lo que pasa a la salida. Yo puedo tener la entrada R o la entrada S, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué vamos a tener? La salida Q o la salida Q negada. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, cuando la salida sube, la otra baja. Cuando una baja, la otra sube. Por eso, ahora bien, nosotros vamos a suponer que R y S valen 0. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso tenemos que presuponer una salida. Vamos a decir, vamos a suponer que acá era 0. Entonces vamos a analizar. Si yo tengo 0, 0 a la salida. Este 0, ¿qué hace? Se realimenta acá, ¿no es cierto? 0 por 0, 0. Negado, 1. 1 por 0, 1. Negado, 0. Y ahí se mantiene. Entonces, cuando R y S valgan 0, 0, la salida en Q. Ahora veamos qué es lo que pasa si acá venía un 1. ¿Estamos? 1. A ver, este era 0 y este era 1. 1 o 0, 1. Negado, 0. 0 o 0, 0. Negado, 1. Entonces, Q se mantiene. Si la Q era 0, con 0, 0 sigue siendo 0. Y si era 1, con 0, 0 sigue siendo 1. Entonces, Q se va a seguir tomando el valor de Q. El valor que tenía lo mantiene. Ese es el valor que yo supongo. Eso. Pero no lo cambia. ¿Entendés? Si era 0, sigue siendo 0. Y si era 1, sigue siendo 1. Ahora,
si yo pongo 0 o 1. Yo acá voy a poner un 1. Y supongamos el mismo caso que tenía esto. 0 o 1, 1. Negado, ese es 0. ¿Estamos? Y acá realimenta. 0 o 0, 0. Negado, se hace 1. ¿Lo ven? Entonces, ¿yo qué hago? Inicio con que era 0, pero me lo cambia a 1. Ahora veamos el 1. 1 o 1, 1, negado 0. 0 o 0, 0, negado 1. Entonces, cuando en ese yo tengo un 1, la salida va a ser 1. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos 1, 0? Si yo tengo 1, 0. Iniciemos como recién. Le pongamos un 0 acá. 0 o 0, 0. Negado 1. 1 o 1, 1. Negado 0. ¿Estamos? Ahora lo pongamos al revés. Le pongamos un 1. 1 o 0, 1. Negado se hace 0. 0 o 1, 1. Negado se hace 0. 0 o 0, 0. Negado se hace 1. Y cuando yo tenga 1, 0, la salida va a ser 0. Porque 1 o 1, 1, negado se hace 0 y se queda ahí. Entonces, cuando yo tenga un R, esto va a ser 0. ¿Lo ven? ¿Se entiende un poquito? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos 1, 1? Ahora tenemos 1, 1. Y empecemos diciendo que acá tenía un 0. 0 o 1, 1. Negado, 0. 0 o 1, 1. Negado, 0. ¿Qué es lo que pasa ahí? Siempre va a ser 0. Siempre va a ser 0, entonces el sub y baja está roto. Está así. ¿Estamos? En vez de estar así, tenemos un sub y baja que va a estar así. Entonces, este estado, el 1, 1, no está permitido en el flip-flop RS. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no se cumple el sub y baja. Q y Q negado son el mismo valor. Por eso no se lo usa al estado 0, 0, es un estado no permitido en un flip-flop. Pero siempre para hacer este análisis yo tengo que suponer uno de los dos valores de salida, ¿verdad? Pero hay algo que se estabiliza después. Bien, claro. O sea, por eso lo hemos analizado, suponiendo un 1 y suponiendo un 0. Claro, porque vos no sabés qué. Entonces, pero cuando acá yo ponga 0, 1, no me lo cambiaba. Mantiene el 0, mantiene el 1. Acá me lo cambiaba y me lo imponía el 1. Después me ponía el 0. Y acá, ¿estamos? Yo puedo poner 1 acá. 1 o 1, 1, negado 0. 0 o 1, 1, negado 0, me lo vuelve a 0. ¿Entendés? Yo digo, venía a este valor, ahora tengo este. ¿Se entiende por qué no está permitido? Este mismo análisis puede hacerlo para compuertas NAND, que es el de la derecha. Si el circuito interno, en lugar de ser compuertas NOR, son compuertas NAND, es lógica negada. Es un flip-flop negado. O sea, con el R lo va a poner a 1 y con el S lo va a poner a 0. ¿Estamos? Profe, ¿por qué se llama reset and set? ¿Repeat eso de entrada? Set porque pone la salida a 1. Y reset porque la pone a 0. 0 setea a 1. ¿Estamos? ¿Estamos? Más o menos. Sí, sí. Y el 0, 0 mantiene. Si la salida de 0 sigue siendo 0 y será 1 sigue No, siendo setea 1. ni resetea. Claro, claro, o sea, mantiene el valor que traía, 0 o 1. Entonces, si nosotros vemos, el 1, 1 está prohibido, el 0, 0
queda sin cambio el valor que trae y el valor que lo va a sostener. El set lo manda al 1 y el reset a 0. ¿Qué tienen que acordarse? Z a 1, reset a 0. 0, 0 no cambia y el otro está prohibido. Y en la lógica negada, el 0, 0 está prohibido. Les dejo tarea para la casa para que vean qué pasa si yo pongo 0, 0. A ver, si ponemos 0, 0 acá, ¿qué va a pasar? 0, por lo que sea, ¿qué va a ser? Siempre va a ser Siempre va a ser 0, negado, 1. Y acá, ¿qué va a ser abajo? Pero por lo que sea. Siempre va a ser 1. Entonces, en lugar de ser 0, 0, va a ser 1, 1. ¿Se entiende? Claro, está haciendo el flip-flop. Claro, se va a quedar para arriba nomás. No van a bajar los niños. Y el 1, 1 es el que sin cambio. Pero ahora el reset me lo manda al 1 y el set me lo manda al 0. Porque está negado. Estamos en el... Ahora bien, forma de onda. Este está con la lógica negada. Nosotros vamos a... ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros en el tiempo vamos a tener, por ejemplo, R y S. Entonces R puede tomar cualquier valor. Y S también puede tomar cualquier valor. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo funciona un flip-flop? Si nosotros vemos Q en función del tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, lo que no tenemos que tener es un solapamiento entre el 1 y 1, ¿no? Porque ese solo me está permitiendo el flip-flop de... ¿Qué tenemos que hacer acá? Presuponemos que venía en algún valor anterior. Pero venía un 1 o un 0. Supongamos que venía un 1. Cuando toma el R con 1, ¿qué es lo que hace? Me lo va a mandar a 0. Y va a seguir en 0. Acá, ¿qué es lo que pasa? 0, 0. Bien. Dice, no cambia. Mantener lo que trae. Entonces, ¿qué hace? Viene el set y me lo manda a 1. Y acá, ¿qué dice? Voy a 0, 0. Mantener el 1 que traía. Entonces lo mantiene. ¿Hasta cuándo? Hasta acá. ¿Y qué es lo que dice? Resetear, mandarlo a 0. Acá me dice mantenerlo y después dice volver a llevarlo a 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende el diagrama temporal? El ejemplo este está hecho, pero con lógica negada. Aquel R lo manda a 1 y el S lo manda a 0. Pero sería exactamente el mismo caso cuando viene un 1 y en este caso el que no está permitido es el estado 0, 0. Entonces el 1, 1 me lo mantiene. ¿De acuerdo? Bien. Comercialmente el 74S279 tiene internamente 4 flip-flops, pero si ustedes ven, 2 de los flip-flops en este circuito comercial tienen 2 entradas de set. ¿Ven? Tienen un set, 2 sets y un reset. Este tiene un set y un reset, 2 sets y un reset. Este tiene un set y un reset. Por lo que necesiten. Viene así comercialmente este dispositivo. Bien, ¿para qué se lo usa a los flip-flops? Es para hacer un antirrebote, por ejemplo. ¿Te acuerdas que me preguntaba qué pasaba con los contactos en una clase? Para que la máquina no se esté moviendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace este dispositivo? Nosotros sabemos en el dispositivo 1 que cuando movemos el circuito de A a B, la llave se mueve y toca y conecta. Pero en la realidad, como son contactos mecánicos, hace un pequeño transitorio hasta que se estabilice. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Como pasó de 0 a 1, que no tenga los transitorios L. O sea, no me meta más contacto o más entradas de las que ya tenemos. Queremos que de 0 vaya a 1 y se clave ahí. ¿Estamos? Que los mouse, todo eso lo tienen circuito antirrebote.
Si no apretaremos una vez el pulsador y no varía 15. No, o sea, tiene un latch el mouse. No sé si tiene un latch, tiene un temporizador también que dice, esperame un tiempito para tomar una segunda orden. ¿Cómo funciona esto? Si ustedes ven, tenemos 1 y 1 acá. ¿Qué hace el flip-flop RS con entrada negada con 1 y 1? Lo mantenía, no cambiaba el estado que venía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá tenemos un R, tenemos el 0 puesto acá. ¿Ven? Porque esto está masa, entonces acá yo le pongo un 0. Cuando muevo la palanca, la entrada S y la entrada R pasan a tener 1 y 1, los dos. Pues está en el medio, ¿ven? Porque tiene 1 acá y 1 acá. Cuando toca, el C pasa a tener 1. ¿Se ve? Cuando este contacto pasa a tener 0, perdón. Pasa a tener 0 y el reset tiene 1. Cuando bascula acá, pasa de tener 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Pero el 1, 1 me mantiene el contacto que ya tocó acá. ¿Se entiende o no el circuito? O sea, inicialmente en R tenemos un 0 y en C tenemos un 1. Acá. Entonces, Q es igual a 0. ¿Estamos? Porque esto es lógica negada. Cuando empezamos a mover la llave, R es igual a 0 y S, R es igual a 1 y S es igual a 1. No cambia, entonces el Q sigue siendo igual a 0. Cuando toca el otro extremo, S pasa a valer 0 y R vale 1. Entonces el Q pasa a valer 1. Cuando oscila la llave, se mueve un poquito, ¿qué es lo que hace? R pasa a valer 1 y S pasa a valer 1. Entonces el Q sigue valiendo 1. Cuando vuelve a tocar el contacto, va a 1, 0, sigue valiendo 1. Y el transitorio S se va a quedar ahí hasta que se estabilice y va a dar un 1. ¿Se entiende? Ya no tengo el efecto de rebote que traía antes. ¿Se entiende cómo se usa el ¿Por qué, profe, ese vale 1 en la última? Porque acá, cuando se despegue por el arco eléctrico que genera, queda en el medio, entonces acá yo tengo 1 y 1. ¿Estamos? Profe, acá el estado prohibido sería 0, 0, porque no hay forma que pase a 0. Claro, acá no. En este caso no. No te va a 0, 0 porque no tenés manera de tocar los dos contactos al mismo tiempo. Bien. Ahora quiero que le agregamos al latch una entrada de habilitación. ¿Qué es lo que hace? Al igual como venían viendo antes. Le da importancia o no a las otras entradas. El latch no cambia de estado hasta que la entrada de habilitación esté en nivel alto. Es alto porque no tiene circulito acá, ¿no? Tiene circulito ahí, se habilitan con bajo. Mientras que permanezca en este estado, la salida va a ser controlada por el estado de las entradas set y reset. Bueno, esto ya sabemos, cuando los dos sean 1, es un estado no permitido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente, cuando yo tenga 0 acá, 0, por lo que sea, va a ser 0. Negado es 1. 0, porque va a ser 0, negado es 1. Tengo 1, 1 en esta configuración, mantenía lo que traía, ¿de acuerdo? Cuando esto sea 1, recién me va a dar importancia a las otras entradas. ¿Se entiende? Por eso es de habilitación. Entonces, cuando la entrada de habilitación esté en 1, esté en 0, no le va a dar importancia al resto. Cuando esté en 1, recién va a funcionar el dispositivo este. ¿Se entiende? O sea, ¿qué le agregamos? Una entrada de habilitación. Entonces, cuando la habilitación esté en 0,
indistinto de los valores que tenga R y S, valga lo que valga acá, el flip-flop no le da bolilla. Está en su mundo. Solo cuando valga 1 el habilitador, ahí va a pasar a prestarme atención a las otras entradas. ¿Estamos? Si nosotros vemos, por más que tenga una combinación NAND acá, el circuito integral funciona como un flip-flop RS con las entradas sin negar. El S me lo manda al 1, el 1 es prohibido y el 0 no presenta cambio. ¿Se entiende? Porque le agregamos estas compuertas NAND. Claro, lo agregas 2 veces. Claro, por lo que dice la compañera, esto termina siendo una estructura NOR por el negador que le agregamos con el habilitador. Bien. El flip-flop D, que hemos dicho que era un flip-flop, un latch, este es asincrónico, esto es con habilitación. ¿Qué es lo que hace? D lo conecta con un negador a uno de las NAND y con el otro va directo. ¿Estamos? Entonces, cuando configuro así, ya no tengo dos entradas, ya no tengo un R y un S. Ahora tengo una sola entradita, ¿ven? Entonces, esa entrada entra acá y entra acá negada. Entonces, D puede tomar solo dos valores, 0 o 1. Y el habilitador es exactamente el mismo. Cuando D valga 0, cuando yo tengo un 0 acá, la salida va a ser 0. Cuando yo tengo un 1 acá, la salida va a ser un 1. ¿Y dónde me dé el retardo? En el tiempo de propagación de la compuerta. ¿Estamos? Entonces va a retardar ese valor a la salida. ¿Ve? Viene acá, bueno, acá pone el habilitador, pero termina siguiendo, en este caso con el habilitador, sino con la forma de onda. ¿Se entiende lo que hace el D? Si la entrada es 0, si es 0. Si la entrada es 1, si es 1. Y tiene una sola entrada. El RS tiene dos, una para R, otra para S. Bien, ahora vamos a ver un poquito flip-flop. Los flip-flop son dispositivos sincrónicos de dos estados, 1 y 0. Los cambios en la salida se producen sincrónicamente con las entradas. ¿Se entiende eso? O sea, lo que veníamos viendo era latch. También almacenaban un bit, pero ahora el flip-flop lo que hace es almacenar 2 bits. Un bit pero de manera sincrónica. Entonces, ¿qué tenemos? El flip-flop RS. Pero estos son sincrónicos. Entonces ahora dependen del tiempo. Entonces vamos a decir R en el instante U y S en el instante U. ¿Se acuerdan que U era U? En el instante del tiempo, el uésimo estado. Y ahora vamos a tener el instante del tiempo posterior, el justo U más 1. Entonces, ¿qué valores podemos tener acá? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Estamos? Si nosotros tenemos el 0, 0, ¿qué es lo que hacía? No cambiaba. Acá pasa lo mismo. El estado siguiente mantiene el estado que trae. El justo U más 1 mantiene eso. Ahora, si nosotros ponemos el U, un 1 en C, ¿qué es lo que hacía? Me setea en 1. Y si poníamos un 1 en reset, Resetea en 0. resetea en 0, y este no está permitido. ¿Estamos? A diferencia de lo que vimos recién, ahora sí me importa el reloj. ¿Estamos? El reloj que, ¿se acuerdan? Teníamos una señal cuadrada que nosotros usamos
el pasaje de 0 a 1 los flancos ascendentes o de 1 a 0 los flancos descendentes. Y acá, R puede tomar el valor que quiera, el Z también, el valor que quiera. ¿Estamos? Pero ahora, ¿cuándo le vamos a prestar atención a las entradas? En instantes de tiempo. Yo voy a leer acá, voy a leer acá, voy a leer acá, y vamos a leer acá. ¿Estamos? Solo ahí leo y ejecuto la salida porque ahora es sincrónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El set, ¿qué es lo que hacía? Seteaba en 1. O sea, indistinto de qué valor venga, estaba en 1. Leo. ¿Y qué me lee? El 1 todavía. Entonces, sigue en 1 hasta la próxima lectura. Que quede 1, 0. Entonces, seteo a 0 hasta la próxima lectura, que ¿qué es lo que hace? Lo setea en 1 y acá lo manda a 0. ¿Se entiende? A diferencia de antes, que yo analizaba en todo momento las entradas, ahora solo las leo en los flancos ascendentes del reloj, pero a veces los descendentes. Profe, los estados prohibidos no me pueden entrar porque yo circuitalmente hago que eso sea imposible. Claro, sí, sí. No podés funcionar en 1-1. Profe, el reloj este me vendría a reemplazar eso que hacíamos, que poníamos los niveles así en paralelo. Directamente yo lo sincronizo. No, con el son dos reloj. cosas distintas. El habilitador aquí está también. Ah, El reloj es otra entrada de clock que voy a tener que conectar. ¿No? Son dos cosas distintas. Acá también tenés habilitador, pero acá el clock es lo que es una señal de sincronismo. Bien, este es el flip-flop RS. Después tenemos el flip-flop D. Dice, si la entrada es 0, así es 0, si es 1, la salida es 1. ¿Estamos? Eso es todo lo que hace el flip-flop D. Pero ahora, ¿qué es lo que hace? Pongamos solo los planos. Ahora bien, supongamos que venía en 0, ¿no es cierto? Venía en 0 hasta que llega acá. ¿Y qué es lo que dice? Tengo un 1 en D. Entonces, lo manda a 1. Acá ley me dice tengo un 0. Lo manda a 0. Tengo un 0. Lo mantiene en 0. Tengo un 1. Lo manda al 1. Tengo un 0. Lo mantiene en 0. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retarda la señal, por eso es delay, hasta el plano. ¿Estamos? Por eso el maestro me va a decir, ¿para qué 1, 1? Bueno, está retardando a esa información. Después tenemos los otros dos flip-flops, el JK y el T. El flip-flop JK ¿qué hemos dicho que significaba JK? Entonces, un 1 en el jump, ¿qué es lo que me va a hacer? Manda 1, saltamos al 1, ¿estamos? Saltamos hacia arriba, no hacia abajo, siempre hacia arriba. El skip, me lo quedo en serie, no salto nada. Ahora, el JK, la entrada 0, 0, es como el RS, no cambia. Y el 1, 1, acá sí está permitido, y él me cambia el valor que traía. ¿Estamos? Entonces, un flip-flop JK, ¿qué es lo que hace? Tiene una entrada J
tiene una entrada acá. Son elementos sincrónicos. Ya, vamos a tener un reloj. Tantos ascendientes, ¿no? Y vamos a tener un pulso. Entonces, ahí está. Y el K contiene este valor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Primero vemos en qué instante lee. Vamos a leer acá. Vamos a leer acá. Vamos a leer acá. Leer acá. Y vamos a leer acá. ¿Estamos? ¿Qué es lo que lee? Bueno, supongamos que venía con 0. ¿Qué lee? 1 en 0, 1 en J y 0 en K. Lo manda 1. Lo hace saltar. Ahora, ¿qué lee? 0, 1. Lo vuelve a hacer. Ahora, ¿qué lee? 1, 0. Lo manda 1. ¿Y ahora qué lee? ¿Qué hace? Llega. Lo niega. Si ven en 1, lo manda a 0. ¿Y ahora qué lee? No, Lo vuelve a negar. ¿Estamos? ¿Y por qué es que lo niega? Porque con 1, 1, cambia. ¿Pero por qué? Ya vamos a ver circuitalmente. Ya lo vamos a hacer. ¿Para qué se lo usa mucho a este flip-flop? Para hacer un divisor de frecuencia. Estamos, supongamos, bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Y también es como el P. Porque siempre que tengamos 1 y 1, ¿qué hace? Cambia. Entonces, nosotros vemos acá este periodo, que son 2 flancos, acá aparece 1. ¿Ves? Entonces, el periodo es mayor, la frecuencia es la mitad. ¿Se entiende? Bien. Profe, ¿para qué se usa, digamos, el clock? ¿Es para minimizar el costo, digamos, y no estar leyendo todo el tiempo? No, porque en todo caso te está entrando la entrada, pero es para... Vos has visto, cuando has visto comunicaciones y demás, de la información, vos tenés tiempo para ir leyendo la información, te acordás jugar, todo eso. Sí. Entonces vos sincronizás y tenés todos los dispositivos andando al mismo tiempo, ¿entendés? Para que todos anden al mismo tiempo. Para que todos más o menos tengan una armonía. El problema se arma cuando vos le metes un asincrónico a uno y ahí arma el desbarajuste. Cuando ya la máquina empieza a andar distinto. No se usa mucho ahora, pero antes con los 7 segmentos se hacían contadores o relojes y demás. Entonces vos tenés que ver 0, 0, 0, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10. Y así vas contando. Pero cuando están desincronizados, vos a veces veías 0, 9, 0, 1, 0, decían, ¿entendés? Era como que andaban a destiempo lo que te manejaba cada información. Entonces vos qué es lo que haces, sincronizar todo y haces que todos los dispositivos se manden. Porque a veces vos ves el reloj, pero no hay que leer menos, estoy tomando información por nanosegundos. Te tomo muchas informaciones, ¿entendés? Acuérdate que vos no tenés que perder datos de entrada, información de entrada. Entonces vos estás constantemente leyendo, pero en instantes de tiempo. Entonces vos decís que a cierto instante de tiempo que pasa tal cosa. Entonces vos a un circuito le ha pasado algo y al otro también lo mismo, en los mismos instantes de tiempo. ¿Estamos o más o menos? Bien, y el último es el flip-flop T, que es de cambio. Cuando es 0 no cambia y cuando es 1 cambia. ¿Estamos? Entonces, acá solamente el T
Por lo general el clock va arriba, ¿no? Entonces, este no importa qué haga. ¿Qué es lo que hace? La salida dice, ¿qué le es? 0. Entonces lo que traiga, como que venía con 0 acá, lo mantiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que lee un 1. Y hace el 1, cambia. Y acá lo mantiene. Es como si fuese el SOR. No, porque este mantiene o cambia. La instrucción que tienen cuando reciben 0 era un seguidor y cuando reciben 1 Ah, arriba. bueno, pero vos le ponías en una de las tablas, fijaos, esto lo hace el dispositivo.